El órdago de Washington ha llegado a su fin, la mesa diplomática ha colapsado, y la ilusión de paz se ha desvanecido de repente. Solo quedan horas para que termine la cuenta regresiva fatal de Trump para Irán. Ahora, el Medio Oriente se rinde ante la escalada militar y el pánico más masivos que ha visto desde el año 2003. Fuentes oficiales estadounidenses aseguran que Trump ha admitido que podría ordenar un ataque limitado el viernes para forzar a Irán a un acuerdo. Trump respondió: un ataque militar para presionar a Irán a un acuerdo. En la noche del 21 de febrero, Israel dio el primer paso al atacar el comando de misiles de Hezbollah en Baalbek, desmantelando los puentes de defensa avanzada de Irán. Y ahora, Estados Unidos está preparando una trampa mortal sin precedentes para paralizar todo el espacio aéreo de Irán. El cielo está bloqueado por cientos de cazas y aviones cisterna. Las llamas de la rebelión ya arden en las calles de Teherán. Y en este preciso instante, los países del Golfo están atrapados en medio de la tormenta que se avecina. Hay una ansiedad sin precedentes en el Medio Oriente y las tensiones están en su punto más álgido, porque la masiva armada desplegada en la región y los aviones que cubren los cielos han creado un cuello de botella estratégico irreversible. Y la situación ha llegado a tal punto que es posible que Trump no pueda dar marcha atrás a un ataque en esta fase. Tal y como confirman analistas de inteligencia de fuentes abiertas y datos satelitales, Washington no se limita a lanzar amenazas. Está sentando las bases para una acción militar directa. En el corazón de los preparativos yace una estrategia para una campaña aérea sostenida a gran escala que podría durar semanas, en lugar de un breve ataque quirúrgico. Las primeras señales surgieron con la inusual actividad de los aviones de reabastecimiento aéreo, el eslabón más crítico de la cadena logística. Los aviones de combate tienen limitaciones de alcance, y operar en una geografía vasta y con profundidad como la de Irán requiere un apoyo de combustible ininterrumpido. Los 108 tanqueros de reabastecimiento aéreo, dirigidos al área de responsabilidad del CENTCOM, subrayan la seriedad de la operación. Un total de 29 aviones de reabastecimiento están desplegados en la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita, y en la base aérea Al-Udeid, en los Emiratos Árabes Unidos. Estas aeronaves son el sustento vital que permite a los cazas permanecer en las profundidades del espacio aéreo iraní sin perder la continuidad operativa. En el centro de esta red logística se encuentran los aviones E-3C Sentry o AWACS, que sirven como el cerebro del campo de batalla. Estados Unidos ha dirigido 6 de estas aeronaves, equivalentes a casi un tercio de su flota total de AWACS, directamente a la península arábiga. Estas estaciones de radar voladoras, capaces de detectar cualquier tipo de aeronave, misil balístico y vehículo aéreo no tripulado en un radio de 400 kilómetros, actúan como un centro de mando y control en el cielo. La presencia de aviones AWACS demuestra que Estados Unidos no solo atacará objetivos de oportunidad, sino que también cegará sistemáticamente los sistemas de defensa aérea de Irán y gestionará el combate aire-aire. Esta maniobra de estrangulamiento desde el aire se apoya en una masiva potencia de fuego en el mar. El USS Gerald R. Ford, uno de los portaaviones activos del mundo, entró en el mar Mediterráneo con su grupo de ataque de escolta. Al mismo tiempo, el portaaviones USS Abraham Lincoln, acompañado por destructores de la clase Arleigh Burke, está posicionado frente a la costa de Omán. Miles de marineros, cientos de cazas F-35 y F-18 y destructores capaces de lanzar misiles de crucero Tomahawk están cercando a Teherán desde el sur y el oeste. A medida que este cerco se estrechaba, un movimiento simultáneo desde el frente israelí paralizó gravemente la capacidad de respuesta de Irán a través de sus fuerzas proxy. El ejército israelí, en una operación impecable en la región libanesa de Baalbek, aniquiló de la noche a la mañana la estructura de mando de misiles de Hezbollah. La neutralización de 8 comandantes de alto rango y la destrucción de 3 centros de mando diferentes destrozaron el escudo más fuerte de la doctrina de defensa avanzada de Irán. Con el liderazgo del sistema de misiles de Hezbollah devastado, esto abrió un amplio espacio de maniobra para los aviones de combate estadounidenses e israelíes en un posible ataque a objetivos iraníes. El ultimátum de 24 a 48 horas de Trump, combinado con la toma de posiciones operativas de aviones estadounidenses en lugares como la base aérea de Lajes, en Portugal, muestra cuán estrecho se ha vuelto el margen de maniobra diplomático.
Los aviones estadounidenses que esperan en las pistas de Portugal se erigen como la prueba física de que el puente logístico desde el Océano Atlántico hasta el Golfo está operando sin interrupción. Mientras todas estas piezas del ajedrez militar caen en su lugar, queda claro que Washington ha lanzado un plan ofensivo de múltiples capas y a largo plazo dirigido a la infraestructura nuclear y de misiles balísticos de Irán. Si bien esta masiva potencia de fuego acumulada por Estados Unidos en las fronteras de Irán es vista como un as diplomático en Washington, para los países del Consejo de Cooperación del Golfo representa una amenaza existencial en toda regla. Estados que albergan bases estratégicas estadounidenses en la región, como Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, se enfrentan al riesgo de convertirse en la línea de frente directa en una posible guerra. Los líderes regionales están en estado de pánico porque saben muy bien que los primeros misiles lanzados no solo apuntarán a instalaciones iraníes, sino también a las bases estadounidenses en su propio suelo, contra las cuales Irán tomará represalias. Aunque los estados árabes del Golfo han deseado históricamente el debilitamiento del liderazgo de Irán, el caos y la incertidumbre que la situación actual traería consigo les inquieta profundamente. La base aérea de Al-Udeid en Qatar ya ha sido objetivo de misiles iraníes en el pasado y el recuerdo sigue fresco. Si Estados Unidos lanza una nueva y sostenida operación, la respuesta de la Guardia Revolucionaria de Irán podría ser mucho más destructiva que los ataques simbólicos anteriores. De hecho, funcionarios iraníes han declarado explícitamente que si su país se enfrenta a una amenaza existencial, considerarán a los vecinos que albergan bases estadounidenses como objetivos legítimos, ya que no tendrán nada que perder. Este miedo a la destrucción física también significa el colapso de la visión económica que el Golfo ha estado tratando de construir durante años. Estos países, que intentan diversificar sus economías lejos del petróleo con inversión extranjera, no quieren experimentar la fuga de capitales y el aislamiento internacional en medio de un conflicto regional. Además, la proximidad geográfica del puerto iraní de Bandar Abbas a Dubái podría desencadenar una crisis de refugiados masiva que se dirigiría al Golfo por mar en caso de una guerra que devastara la economía iraní. La aparición de miles de personas desesperadas en sus fronteras es un escenario que sacudiría el equilibrio demográfico y económico de países como los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la amenaza que realmente alarma a los mercados globales es la situación en el estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial. La posibilidad de que Irán mine o cierre el estrecho si se ve acorralado crearía el caos en los mercados energéticos. Se sabe que la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní está trabajando en una estrategia de cierre inteligente que permitiría el flujo de petróleo a China mientras ataca a los petroleros vinculados a Occidente. Esta situación, que es una versión más avanzada de las tácticas de intervención selectiva empleadas por los hutíes de Yemen en el Mar Rojo, disparará los costos en las cadenas de suministro globales, empujará las primas de los seguros a niveles inasequibles y alimentará la inflación. La situación en el frente iraquí es mucho más frágil. Irak, de mayoría chiita, persigue desesperadamente la diplomacia para mantenerse al margen de este conflicto mientras intenta establecer su propia estabilidad interna. Sin embargo, es muy probable que milicias más radicales afiliadas a Teherán, como Kataib Hezbollah y Harakat al-Nuyaba, ataquen a las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria en defensa de Irán. Esta situación socavará la autoridad del gobierno de Bagdad y arrastrará a Irak de nuevo al lodazal de los conflictos sectarios y las guerras de poder regionales. La resistencia diplomática de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que no quieren una guerra en sus fronteras, para cerrar su espacio aéreo a los aviones estadounidenses, es el reflejo más concreto de los esfuerzos por evitar este ciclo de desastre. En el frente interno iraní, la vida prácticamente se ha paralizado en provincias consideradas centros neurálgicos del régimen, como Teherán, Alborz y K. El pueblo, aplastado por las sanciones económicas y la inflación, lucha por satisfacer sus necesidades básicas. Los lemas de «que se acabe», que resuenan en las calles debido a la escasez de agua y la hiperinflación, revelaron la profundidad de la crisis de legitimidad del régimen. Mientras aumentan los llamamientos a la dimisión del gobierno dentro del Parlamento, creará una posible intervención militar estadounidense
¿Una oportunidad para que el régimen consolide los sentimientos nacionalistas? ¿O aplastará por completo el aparato estatal? Esta es la ecuación sociológica más crítica que la administración Trump debe calcular. Por otro lado, si bien el inmenso poder que Estados Unidos ha acumulado en la región parece haberle dado a Washington una ventaja táctica, en realidad lo está atrapando en una trampa estratégica de su propia creación. La movilización militar sin precedentes del presidente Donald Trump, lanzada con el objetivo de forzar a Irán a una rendición definitiva en la mesa de negociaciones, ha reducido las opciones sobre la mesa y ha dinamitado las vías de salida diplomáticas. Los dos grupos de ataque de portaaviones, los cientos de aviones de combate y los elementos de apoyo logístico desplegados en la región han empujado a Trump a un punto en el que no puede retroceder sin perder prestigio. En esta partida de ajedrez diplomático, el liderazgo iraní tiene la carta de realizar un cambio fundamental y disruptivo en su doctrina nuclear en respuesta a la presión ejercida por Estados Unidos. Si Washington ataca las instalaciones nucleares en un ataque preventivo, la respuesta de Teherán no será volver a la mesa de desarme nuclear. Por el contrario, un ataque le dará al régimen la oportunidad de legitimar su programa de desarrollo de armas nucleares. Dada la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán y el conocimiento acumulado, podría ser solo cuestión de tiempo antes de que se descarte la tapadera del programa civil y comience directamente la construcción de una bomba militar. La operación lanzada con el lema de prevenir la guerra acelerará, irónicamente, el nacimiento de un Irán vengativo y con armas nucleares. El nivel de preparación de Irán para este salto estratégico se revela por la actividad en el complejo militar de Parchin, ubicado a solo 25 kilómetros de Teherán. Esta instalación es conocida como el centro donde se prueban los mecanismos de detonación de explosivos convencionales necesarios para que una ojiva nuclear alcance su objetivo. Aquí se analizan las dinámicas del modelo de bomba de implosión, de vital importancia especialmente en los programas nucleares centrados en el uranio. En este modelo, los explosivos convencionales se colocan alrededor del material fisionable en una esfera perfecta. La explosión concentra el material hacia el centro, iniciando una reacción en cadena. La simetría de este mecanismo es increíblemente sensible, y un error de 1 milisegundo impide que se produzca la reacción. El hecho de que Irán cubra sus instalaciones en Parchin con tierra y refuerce sus refugios se interpreta como una medida defensiva desesperada, pero decidida contra las bombas antibúnker de Estados Unidos. La administración de Teherán tiene el potencial de superar rápidamente estos obstáculos técnicos y elevar su capacidad de disuasión a un nivel nuclear si el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, da la señal. Esta es la razón fundamental por la que los funcionarios regionales encuentran confuso el enfoque de Trump. De hecho, algunas señales de flexibilidad de Irán en las conversaciones de Ginebra sobre la suspensión del enriquecimiento chocan contra el muro de la exigencia estadounidense de una sumisión total, incluso en lo que respecta a los misiles balísticos. En el panorama general, esta crisis se extiende más allá del Medio Oriente y pone a prueba los equilibrios de poder globales. China y Rusia mantienen barcos de vigilancia en la región para monitorear las capacidades de inteligencia de señales, coordinación y guerra electrónica de la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos en condiciones reales de combate. El desempeño de Washington frente a Irán afectará directamente los cálculos de Pekín sobre Taiwán o los movimientos de Moscú en Europa del Este. Si Estados Unidos, a pesar de su masiva acumulación de fuerzas, se conforma con un ataque limitado o logra un resultado ineficaz, su imagen de disuasión quedará dañada a escala global. Sin embargo, si el conflicto se descontrola y se convierte en una guerra prolongada, el Pentágono se verá obligado a retirar su atención y recursos de Asia-Pacífico, lo que fortalecerá la mano geopolítica de China. En este punto, el dilema que enfrenta Trump no es solo una elección militar, sino una prueba que determinará el futuro de las alianzas de Estados Unidos. Los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo piden que se emplee la diplomacia en lugar de una guerra destructiva y un ciclo de catástrofe. Si Washington ignora las preocupaciones de seguridad de sus aliados y aprieta el gatillo, Riad y Abu Dhabi podrían entrar en una carrera armamentista nuclear para crear su propio paraguas de seguridad o recurrir a alianzas estratégicas más profundas con Pekín. Paradójicamente, la demostración de fuerza de Estados Unidos se está convirtiendo en un instrumento que prepara el colapso de la arquitectura de seguridad regional
que él mismo estableció. La mesa diplomática ha colapsado y el órdago de Washington ha llegado a su fin. La masiva armada desplegada en la región y el cielo lleno de aviones han creado un cuello de botella estratégico irreversible. Mientras el mandato de Trump termina, el Medio Oriente está siendo arrastrado al centro de una tormenta sin precedentes que reescribirá no solo una crisis de régimen, sino también fronteras, economías y equilibrios nucleares. Cuando el caos en las calles de Irán, los ataques preventivos de Israel y el pánico silencioso del Golfo convergen, solo hay una realidad. El destino de la arquitectura de seguridad que se extiende desde el Pacífico hasta Europa se decide ahora en las aguas del estrecho de Hormuz y en los búnkeres subterráneos de Teherán. Sea cual sea la decisión, el antiguo statu quo ha desaparecido para siempre. La oscura sombra de la guerra se cierne ahora sobre toda la región.